Grupo Expansión. Este episodio es presentado por Hotel Avándaro, la solución creativa para que tu equipo de trabajo respire rodeado de naturaleza. La economía de los negocios se transforman día con día y de manera vertiginosa. Se habla de startups, de unicornios, de emprendimiento, pero muy pocas veces tenemos el conocimiento entero para emprender. Por eso hoy, en Cuéntame de Economía, hablaremos del mundo de las startups. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, podescuchas de Cuéntame de Economía, yo soy Dainzú Patiño, reportera en Grupo Expansión, y hoy quiero preguntarles a ustedes, a todos ustedes, si han escuchado acerca de los unicornios en el mundo de la economía y de los negocios. ¿Han escuchado acerca de las startups? ¿O ustedes han querido o han tenido la curiosidad de poner algún negocio? Pues quédense aquí con nosotros porque vamos a estar aclarándoles todas sus dudas para que se animen a echar a andar sus proyectos personales. Y pues para hablar de ello, hoy me acompaña Alex Bazán, editor de la Mesa de Economía en Expansión. Hola, Alex. Hola, Dainzú, ¿cómo estás? Hola, queridos podescuchas. Espero que la estén pasando muy bien. Y recuerden, si ustedes tienen alguna idea de emprender un negocio o están ahí con ya empezándolo, este podcast está hecho para ustedes. Y como siempre, en Cuéntame de Economía tenemos puro invitado de lujo y esta vez nos va a acompañar Miguel Tovar. Pues antes de darle a lo mero bueno, voy a contarles un poco acerca de lo que hace Miguel Tovar. Miguel Tovar es socio de Alter Praxis y es responsable de nuevos negocios y sostenibilidad. Miguel, como responsable de consultoría, ha alentado a las empresas a generar cambios mediante el lanzamiento de planes de inversión social y comunicación, puesto con el objetivo de influir en el desarrollo, impulsar el bienestar de las comunidades y también construir la reputación y el posicionamiento de las marcas. Hola Miguel, bienvenido a Cuéntame de Economía. Hola Dai, un gusto estar por acá, de nuevo estar platicando estos temas que me apasionan desde hace ya un rato que empezó la pandemia con todos estos temas de digitalización, el metaverso, todos estos temas que están tan de moda, de la manera en la que están influyendo de una manera tan impresionante a las economías, no solamente en México, sino en América Latina. Pues Miguel, en Cuéntame de Economía nos gusta arrancar desde lo más básico, así que cuéntanos, ¿qué es una startup? Pues sí, mira, son estos emprendimientos en donde el tema de tecnología, la inversión en tecnología, en el desarrollo de una visión distinta a abordar tal vez temas añejos que aquejan a muchas de las economías en México y en América Latina, y cómo esta visión diferente, innovadora, incluso yo te diría soluciones que abordan de una manera oblicua este tipo de problemas, con un componente fuerte no solamente de innovación en términos de la forma en la que se aborda, sino sobre todo en términos de la tecnología que está de por medio, muchas veces en términos del entendimiento que tenemos de la información, en términos de la forma en que unas serie de opciones de tecnología pueden cambiar la forma en la que se resuelve el problema, y en ese sentido ofreces una solución completamente nueva, completamente innovadora, algo que no existía antes de este lanzamiento, y en ese sentido terminas por revolucionar de manera importantísima el segmento en el que se está presentando, ¿no? Y aquí hablo de temas desde el retail, el e-commerce, temas de energía, temas de opciones inmobiliarias, vamos, toda una serie de temas que no te diría que aquejan a los consumidores, pero que sí, en buena medida no necesariamente había opciones reales para hacerlo mucho más flexible, con un empuje mucho mayor. Y en ese sentido, esta serie de startups esta serie de emprendimientos vienen a revolucionar la forma en la que se tiene acceso a este tipo de servicios, acceso a capitales donde no necesariamente había, impulsan de una manera muy fuerte la digitalización y las opciones de nuevos mercados, accediendo a nuevos y mucho más vibrantes consumidores, ¿no? En ese sentido, creo que la revolución de las startups en México y en América Latina es resultado un poco de la necesidad, tal vez a diferencia de otros lugares como en Europa o en Estados Unidos, donde las opciones se vienen dando resultado de un acceso enorme a capital de riesgo. En muchos de estos países, y sobre todo en el nuestro, en México, viene a partir de la necesidad, de una necesidad profunda por opciones
soluciones flexibles, soluciones a la mano, soluciones que sean económicamente viables. Y en muchas de esas ocasiones, como ya te comentaba, problemas añejísimos, de acceso a capital, de acceso a mercancías, de resolver la última milla en términos de logística. Toda esta serie de temas con los que tenemos viviendo años, este tipo de emprendimientos vienen a darle la vuelta y en ese sentido se vuelven particularmente exitosos. Así es, Miguel, como lo contabas, pues nuestra vida tuvo grandes cambios y pues quisiera preguntarte en este contexto, ¿hacia dónde van las startups? ¿Podrías contarnos un poco de las diferencias que tienen con una empresa promedio y qué fue lo que hicieron diferente estas empresas durante la pandemia? Yo creo que la suma de dos componentes enormes. Por un lado, una solución innovadora con un ancla importante en el tema de tecnología. Por el otro, el poder ofrecer esta solución de manera más o menos rápida y con un acceso a capital de riesgo. Creo que una parte importante de lo que viene a revolucionar este tipo de emprendimientos es, por un lado, esta comunicación tan cercana en términos de solución, de qué manera atacas un problema que ya existía, de qué manera se está abordando de manera distinta. Cosas tan comunes como puede ser hacer el súper se vienen a cambiar por completo en términos de esta digitalización que nos permite tener un acceso inmediato a bienes y servicios de manera cotidiana. Y en ese sentido acercas las opciones al consumidor, terminando la mediación que podía existir en un inicio. Y este tipo de situaciones, a partir de esta arquitectura tecnológica, terminan por, al romper esta mediación, esta terciarización que en muchos de estos casos existía, poder tener acceso al consumidor final o al usuario final, y en ese sentido poder tener acceso a un mercado enorme que representa un valor tremendo, no solamente para esta startup, sino además para los venture capitals que están tan ávidos de estar invirtiendo en este tipo de opciones y en este tipo de mercados en América Latina. Yo diría que en muchas ocasiones existe esta visión tal vez un tanto negativa en países como en los países de América Latina por la falta de crecimiento, por la falta de opciones viables que permitan inversiones de largo plazo, ¿no? Y creo que justo este tipo de emprendimientos terminan por darle la vuelta al tema. En la medida en la que rompen estos paradigmas, rompen la intermediación que existía, rompen paradigmas incluso de regulación, y terminan por anclarse directamente en esta comunicación directa con los usuarios y en esa medida atraer capital e inversión de manera vibrante. Y al final estos temas de digitalización han permitido romper justo estos temas tan añejos en los que muchas veces no terminamos por poderlos romper, ¿no? Creo que ahí justo, de hecho, empresas como Justo, con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar bastante, es una muestra interesantísima de cómo un tema, si ustedes quieren, tan llano y tan común como es hacer el súper, termina por volverse una solución completamente innovadora al amalgamar de una manera súper sencilla la transparencia con la que puedes ocupar una plataforma digital, un tema de delivery súper ágil que lo vuelve una mezcla ideal para convencer a casi que cualquier comprador. Justo este tipo de opciones que facilitan un acceso inmediato, un acceso digital y un acceso confiable, es lo que me parece que viene a romper estos paradigmas en los que vivimos muchos de los países en América Latina en términos de cómo vivimos nuestros distintos mercados. Miguel, justo ahorita al escucharte, al hablar de tecnología, deducimos que con la pandemia, hubo un aceleramiento con estos proyectos, estos emprendimientos. Tú como experto en Alter Praxis, ¿nos puedes decir más o menos cuál es su aportación a la economía? Tú como especialista, ¿dónde ves estos detalles? Pues mira, un tema que ha crecido de manera importantísima y supongo que al final no es no era un misterio que lo fuera así, ha sido, por ejemplo, en el tema de fintech, finanzas con tecnología, básicamente. Y tiene que ver mucho con eso que les comentaba al inicio, con el tema de acceso a capitales, el tema de acceso a inversión. Es algo que países como México adolecen muchísimo. O sea, por las razones que sean, el sistema bancario no necesariamente cuenta con las herramientas para poder acercar de manera flexible e inmediata a inversión de capital, a muchas de las necesidades que puedan existir en la gran mayoría de los negocios o para la gran mayoría
a las personas. Justo, por ejemplo, en ese tipo de temas, hay una revolución con el tema fintech. Hay una cantidad impresionante de startups que están justo aprovechando este tipo de situaciones. Es el segmento que más está creciendo aquí en México, junto con el tema del e-commerce. A raíz de la pandemia, todos estos procesos de digitalización se aceleraron de manera tremenda. Al no poder salir de casa y sin embargo necesitar bienes y servicios, el poder acercarlos y tener opciones digitales que nos puedan ayudar a tener acceso a esos productos, pues ha generado todo un boom con el e-commerce. Y de la mano, otro segmento que está creciendo muchísimo y que era un tema viejo, el tema de la logística en México, en América Latina en general, pero en México en particular, donde incluso los carriers grandes, los DHL, los FedEx, no necesariamente tenían todas las opciones para poder romper ese tema de la tan multicomentada última milla. En ese segmento, yo les diría, también hay una cantidad importante de nuevas opciones que permiten justo anclar a partir de la tecnología hacer esta bisagra con los grandes carriers y deliveries y justo poder acceder de manera directa al usuario final con estos productos y servicios, ¿no? Al final, esto ha permitido que de manera importante muchos de estos fondos de inversión estén volteando a ver a América Latina y estén invirtiendo cantidades enormes. Nada más en el 2021 se estima, según PitchBook, que se han colocado cerca de $12,000 millones en 500 emprendimientos. Bueno, la cifra es bastante interesante y la tendencia debe ser al alza, ¿no? Por un lado es no solamente ese apalancamiento en capital de riesgo que ha permitido el boom, sino además este posicionamiento que se ha logrado de manera tan exitosa, pues ha llevado a estas marcas tremendas, bueno, estos emprendimientos tremendos que, bueno, ya no sé qué tan emprendimientos ya sean, ya más bien son opciones bastante consolidadas, como Clip, como Corner Shop, como Bitso, Kavak, que todo el mundo está hablando de ellos. Estas opciones, de nuevo, cosas tan sencillas y sin embargo son tan revolucionarias. ¿Cómo acercas un tema de vender tu vehículo usado? Lotes para vender vehículos usados existen desde que se inventó el primer coche y sin embargo en este punto le das la vuelta al tema con una opción súper flexible y que tienes completamente a la mano. Si yo tengo una idea, o sea, si yo ya detecté un problema y encuentro cómo solucionarlo, ya tengo una idea de startups, ¿cuál es el paso a seguir además de la idea? Ya tengo la idea y luego, ¿qué nos sugieres? Creo que una parte importante y que en mi experiencia luego es un tema que en lo que muchos de los emprendimientos se atoran es entender, por un lado, el contexto en el que se desenvuelven y entender el usuario final. ¿Cuáles son esas series de opciones? ¿Cuáles son esas soluciones que se están presentando? ¿Y de qué manera las va a percibir el usuario final o el consumidor final? Más allá de el entramado regulatorio que se puede existir en términos del usuario. ¿De qué manera estoy resolviendo un trecho de la vida de estas personas en términos del acceso a capital, en términos del acceso a retail, en términos del acceso a e-commerce, en términos de criptomonedas? ¿De qué manera estoy resolviendo ese trecho en la vida de las personas y las organizaciones? ¿Y de qué manera lo pueden entender? Adentrándonos más en el tema de las startups y viendo el crecimiento que han tenido las fintech y el e-commerce en los últimos tiempos, cuéntanos, por favor, ¿cómo es que los unicornios venden sus ideas a los inversionistas para lograr obtener el capital que necesitan? De hecho, estamos en este punto donde 70-80% de la comunicación de las startups, de las que ya tienen un cierto nivel de posicionamiento, va en términos de eso, ¿no? ¿Quién está levantando tantos o cuántos millones de dólares en dónde? Series A, B, C, estos banners enormes en Nueva York, en Nasdaq, y la foto del CEO. Creo que una parte importante, y si bien un tema importante es justo el levantamiento de deuda, creo que una parte importante tiene que ver en cómo se pitcha este tipo de cosas al final con los temas de venture capital, con la gente del dinero, con el capital de riesgo, de qué manera perciben cada uno de esos nichos en los que se está trabajando, de qué manera este tipo de soluciones son reales. Dos, tienen un componente importante de sostenibilidad, o sea, de largo plazo, de qué manera no es un tema que se va a agotar pasado mañana y entonces nuestra solución dejó de evolucionar. Creo que una parte importante tiene que ver con, uno, cómo se presenta a nivel conceptual. Dos, cómo está testeada en un ambiente controlado y en ese sentido puede atraer opciones importantes para los usuarios. Y tercero, la perspectiva de largo plazo. Es parte del mismo ímpetu que existe con estos temas, cómo al final este tipo de opciones terminan por madurar de una manera más o menos rápida, y en ese sentido la urgencia de poder tener este acceso a capital resulta muy atractivo. Creo que una parte importante tiene que ver con justo
prever tal vez los siguientes 2 pasos en términos del desarrollo y la evolución de tu solución como emprendimiento antes de abalanzarse sobre condiciones, como siempre, un tanto inciertas en una conversación con los señores o las señoras del capital de riesgo, ¿no? Creo que una parte importante que tienen que ir entendiendo los emprendimientos tiene que ver mucho con estos temas. Obviamente es una palanca importante, obviamente te puede llevar a una siguiente fase, pero si la solución como tal y las opciones que está desarrollando la startup no necesariamente están lo suficientemente maduras, es muy fácil que se terminen por perder en el dinero. Miguel, comentabas hace rato que las soluciones más sencillas son las más adecuadas y era lo que pues finalmente terminaba resultando ser un éxito. Ahora dinos, ¿cuál es la diferencia entre una startup y un unicornio? Porque de repente lo veo mezclado en esta conversación y puedo llegar a confundir un concepto de otro. ¿Nos puedes aclarar esta duda, por favor? Un unicornio supongo que es son como estas distintas fases en términos de emprendimiento tecnológico, donde pasas primero de ser un emprendimiento casual, con una serie de opciones, tal vez con un tema de capitalización de por medio y que va en términos de crecimiento. Una vez que llegas a convencer casi siempre más de un fondo de inversión que cree en tu desarrollo, que empieza a invertir opciones de corto y mediano plazo, cómo este emprendimiento pasa a ser un unicornio y es una evaluación de $1,000 millones, ¿no? Es como este siguiente paso al que muchos de estos emprendimientos están apuntando. ¿Por qué? Al tener una evaluación de $1,000 millones, básicamente puedes voltear a ver ya no solamente temas de venture capital, sino temas ya de un lanzamiento de oferta pública, por ejemplo, opciones de banca de capital como tal, y en ese sentido poder dar el siguiente paso, que después del unicornio es el conocido Pegaso, ¿no? Ya cuando hay opciones serie E, donde ya hay una apertura completa en el mercado y una presentación ya formal como ya supongo que en ese punto ya dejas de ser tal cual un emprendimiento y eres un corporativo maduro, ¿no? Pues así es, escuchas. Espero que estén tomando nota porque esta conversación está bastante interesante y aún hay más, ¿eh? Hay más detalles, pero antes de que sigamos, es momento de hacer un paréntesis. Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Soy Luz Helena Marcos y la recomendación de esta semana es un libro que casi está recién salido del horno. Se trata de No es normal, un libro de la mexicana Viri Ríos que habla sobre la falta de competencia económica y cómo las leyes laborales en México hacen que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vean más afectados. Se trata de una compilación de 25 ensayos cortos y lo pueden encontrar en librerías de México, así como las plataformas de venta en línea. Miguel, estábamos en un tema bastante bueno que es el tema de los unicornios. Son las grandes ligas de las startups. Una pregunta es, ¿cuál es el ejemplo, el negocio a seguir, ¿no? Una beta importante de estos temas, sobre todo con el tema del e-commerce, tiene que justo con empresas como Clip, tiene que ver con justo estas opciones de pago, uno en espacios físicos y otros con los temas, por ejemplo, como Corner Shop, cómo creció de una opción bastante humilde que empezó en Chile ya hace un rato y cómo a partir de estas campañas de digitalización y obviamente al final después con este partnership que encontraron con Uber, fue posible justo creer y catapultar a la empresa, ¿no? Yo te diría, más que enfocarse en términos de los números que siempre son atractivos, es donde todo el mundo le está mirando, yo regresaría al tema de qué manera estamos hablando con el usuario de manera permanente, estar entendiendo justo cuáles son todas estas necesidades que se van presentando, de qué manera estamos presentando opciones reales, de qué manera estamos con esta escucha permanente en términos de cómo se desenvuelve este nicho en el que estamos trabajando y de nuevo estas opciones revolucionarias en términos de problemas añejos. Y creo que en ese sentido es algo como más o menos recurrente que he visto en este tipo de conversaciones cuando las startups ya están en este punto de maduración y en conversaciones con los fondos de capital de riesgo. Está acelerándose de manera importantísima el segmento, cómo el capital se está colocando en este tipo de opciones y cómo pese a todos los temas de la pandemia, pese a
la inflación que ahorita está fuera, o desde hace unos meses está fuera de lugar, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en México, pese a todas esas restricciones que están de por medio, justo los emprendimientos siguen caminando de manera acelerada, siguen atacando sus nichos de mercado, siguen atrayendo capital para seguir creciendo, y en ese sentido creo que es importante los consumidores, las sociedades, incluso el gobierno, volteen a ver este tipo de opciones como una veta importante de crecimiento de los países, ¿no? Obviamente muchas de estas cosas caminan de manera acelerada y están corriendo o corren de manera tremenda. Sin embargo, ahí están, o sea, generando opciones tremendas de inversión y de crecimiento. ¿De qué manera podemos seguir apoyándoles? ¿De qué manera se puede seguir colocando capital? ¿De qué manera seguimos incentivando que justo se generen este tipo de emprendimientos? Y que todas las personas que estén escuchando este tipo de cosas, cómo se generan este tipo de cosas, que sepan que hay opciones para apoyarse, que existen expertos que los podemos apoyar a lo largo de todo el desarrollo. Y justo en términos de, oye, ¿de qué manera entiendo a mi usuario? ¿De qué manera entiendo los temas de inversiones? El contexto regulatorio que va y viene, temas de economía, cómo toda esta serie de elementos confluyen de manera constante y están motivando opciones reales de desarrollo y de desenvolvimiento de las startups. Miguel, hace un momento mencionabas que las startups están creciendo con mucha fuerza. En este sentido, quería preguntarte, ¿hacia dónde crees que va la economía y hacia dónde se dirige el mundo de los negocios con las startups? Pues una cosa importante que ya viene cambiando el tema, pero que va a tomar un cariz interesante, es todos los temas de inteligencia artificial y el blockchain. Creo que ese tipo de cosas están revolucionando ya la forma en la que entendemos la economía, el tema de la criptomoneda. Creo que es una muestra interesante del tema. Vamos, sigue cuajándose, sigue siendo bastante compleja de poder atacar, sobre todo para países como el nuestro, donde no necesariamente la volatilidad juega a nuestro favor, pero vamos, es una realidad. Y más temprano que tarde vamos a tener que entrarle de manera decidida a este tipo de cosas. Otro tiene que ver con de los últimos comentarios que surgieron en las semanas por parte de Facebook, de volverse metaverso. Es algo que ya se ha estado viendo con el tema de qué manera confluyen. Definitivamente interesante, todavía bastante inexplorado el tema de estas realidades virtuales o realidades aumentadas en las que puedan confluir de manera interesante la vida cotidiana, los negocios, el arte y en ese sentido pues también la economía. Existen en el mundo digital, no existen en el mundo, en la realidad física, pero vamos, son opciones de inversión, opciones creativas, opciones en las que las personas confluyen con un interés muy particular y toda esta serie de opciones en términos de estas realidades aumentadas y estas realidades virtuales con una fuerte base en términos del blockchain y del esta confluencia en el metaverso. Creo que va a ser muy interesante en ver cómo termina por caminar de manera agigantada y hasta los próximos, yo te diría, 3-5 años vamos a estar viendo cosas. Muchas de las cosas que vamos a ver dentro de los próximos 3 o 5 años hoy no existen y sin embargo van a terminar por cambiar la forma en la que entendemos cómo se hacen los negocios, cómo se entregan los servicios, tipo de productos con los que vivimos y al mismo tiempo esta convergencia en términos de el inevitable mundo físico en el que vivimos. Creo que va a ser de nuevo, revolucionario. El próximo unicornio no se ha inventado y sin embargo va a estar ahí en 3 años caminando y generando una cantidad importante de soluciones. Creo que eso es de fascinación, verlo, entenderlo, comprenderlo y sobre eso ver cómo se va a revolucionar la economía de países como México. Pero un poco viendo hacia México, ¿qué crees que barrera exista o qué crees que barrera hay que quitar para que en verdad la economía se beneficie de toda esta evolución que está desarrollándose y como menciona, ¿no? Que en 5 años habrá nuevos negocios, nuevas formas de hacer negocios, empresas? Un tema importantísimo y creo que va de la mano con lo que les comentaba hace rato con el tema fintech, es romper el tema de la falta de acceso a capital. Y por eso no es
No es novedad que justo el segmento fintech esté creciendo de manera acelerada y ya con opciones ya ni siquiera tan etéreas o tan generales, sino con una vocación de nicho en términos de el segmento que cada una de estas opciones estén dando para tramos importantes de la economía. Oye, yo me enfoco en términos de crecimiento y de inversión solamente para el e-commerce, como es el caso de Fairplay. Oye, yo me enfoco solamente en términos de inversión, pero para un tema de retail o para un tema de mercadotecnia o para un tema de última milla. Creo que una parte importante viene a cambiar justo cómo entendemos este tipo de cosas de inversión y son al final soluciones muy específicas en términos del nicho en el que se están creando estas opciones. Y así es como poco a poco se van moviendo los capitales por manos y por la creatividad de personas cada vez más jóvenes, ¿no? También es lo que yo veo, por ejemplo, en este tipo de empresas, en este tipo de emprendimientos. Sí, y algo súper interesante es, si bien en efecto en muchas de estas ocasiones son personas particularmente jóvenes los que están emprendiendo y están generando esas opciones, la gran mayoría, y seguramente la gran mayoría de las personas que nos escuchan y que están empezando con un startup o están pensando en hacerlo, son personas que ya tienen un bagaje, son personas que son profesionistas que ya tienen una idea bastante clara de qué manera lo están abordando, son personas que ya tal vez incluso han trabajado en el mundo corporativo, y creo que ese es un elemento bien interesante en este tipo de temas de las startups, cómo este tipo de personas generan una idea, generan una solución, y al contar con este bagaje, con esta base, de cómo anclarlo en términos del capital, en cómo anclarlo en términos de la solución tecnológica, de cómo anclarlo en términos de comunicación y de engagement permanente con el usuario, es que terminan por ser particularmente exitosos, se dinamizan de manera más o menos rápida, empiezan a dar sus primeros gateos y muy rápido, en menos de un año, ya están caminando. En 2 ya casi están corriendo, y en 3 ya tienen opciones para una capitalización una capitalización importante, ¿no? Una característica importante de este tipo de cosas es justo entender que hay toda esta serie de pasos, que hay un tema importante en términos de cómo nace este primer emprendimiento, cómo tiene que anclarse de manera importante en estas opciones de capitalización, cómo se presentan de manera más o menos rápida en el mercado y en el segmento en el que se están o se quieren desenvolver, y están generando un engagement permanente y constante en términos de comunicación con el usuario, con los medios de comunicación, con los reguladores, en términos de, oye, ya estoy aquí y estoy cambiando la forma en la que se hace negocio. Oye, Miguel, y bueno, a ver, entonces, para todos aquellos que anden entusiasmados, hablamos totalmente como de esto profesional, pero algún consejo quizá que pueda estar enfocado hacia las habilidades, hacia la disciplina de todas estas personas que quieran empezar por ahí o que estén ya incluso en el mundo de las startups. O sea, por ejemplo, la insistencia, ¿no? El tocar puertas es bien importante, ser bien tesoneros, ser bien disciplinados, algo que nos pudieras compartir así de este tipo. En muchas de las ocasiones los emprendimientos obviamente están enfocados en la idea, la solución y lo innovadora que puede ser, ¿no? Y la forma en la que viene a cambiar la forma en la que entendíamos un problema o generar una solución que no existía. Y muchas veces pierden de fondo de qué manera generas confianza en el usuario y en potenciales consumidores, de qué manera presentas esta serie de opciones de una manera que tengas un storytelling convincente y atractivo, de qué manera presentas esta solución, de qué manera le das un rostro humano. Vamos, es una solución tecnológica, sí, es un bonito logo también, son unas redes sociales impresionantes, seguro, pero de qué manera presentas el equipo que está detrás, la cara de las personas que están generando esta opción. Creo que ese es un primer paso importantísimo en términos de la generación de la confianza. El segundo, yo diría, tener esta escucha permanente de este universo fragmentado, muchas veces contradictorio, en la que es importante entender, oye, de qué manera están jugando otras startups que tal vez están en mi mismo nicho. Tal vez no son mi competencia, o tal vez sí, pero de qué manera estoy entendiendo
cómo estoy generando este pequeño entramado de opciones, de qué manera el gobierno y la regulación juegan a mi favor o no juegan, y tener en ese sentido un análisis permanente del contexto en el que se está desenvolviendo el mercado. Oye, ¿cuáles son los retos que se pueden presentar, ¿no? ¿Cuál debería ser mi estrategia ante este tipo de eventos? ¿De qué manera tengo un engagement permanente con este universo fragmentado en el que estoy conviviendo y voy generando las bases para un posicionamiento tanto en términos de la opción de mercado como al final, si es de interés, como en la gran mayoría de los casos es, en términos de este reconocimiento de marca para atraer potenciales inversionistas, ¿no? Yo diría esos son como los 3-4 puntos que vale mucho la pena tener en mente y siempre tener en mente y estar trabajando en términos de ello una vez que el emprendimiento esté arrancando. ¿Qué tal, podescuchas? Espero que estén anotando y hayan puesto atención porque este tema, la verdad, está bastante bueno y les queremos recordar que si tienen alguna duda sobre economía, finanzas, administración o ahora startups, pues pueden hacérnosla llegar con el hashtag Cuéntame tus dudas. Como en este caso, que nos decidimos a investigar el siguiente cuestionamiento. Cuéntame tus dudas. Tú preguntas, nosotros te contestamos. En el Cuéntame tus dudas de esta semana, Spike Spiegel nos pregunta ¿cómo se combate la inflación desde Banxico? Recordemos que el objetivo del Banco de México es mantener la inflación en un 3% con un margen de 1 punto porcentual al alza o a la baja. Banxico ajusta diariamente la oferta del dinero y adicionalmente conduce su política monetaria estableciendo un objetivo para la tasa de referencia, que es la tasa interbancaria a un día. Actualmente esta tasa es del 5%, mientras que la inflación es del 7%. Pues de regreso, muchas gracias por el Cuéntame tus dudas de esta semana y pues está bien interesante el tema, como nos comentaban, nos podemos quedar aquí otras 2 horitas platicando acerca de startups, de unicornios y de ahora Pegaso, que ahora ya entendí algunas otras cosas, de e-commerce, de logística, a mí que me encanta ese tema, y de las fintechs que están creciendo están subiendo como la espuma, creciendo como la espuma. Miguel, por favor, ¿algún otro consejo que nos quieras dar, sugerencia para ir cerrando este programa? Claro, pues mira, obviamente la red preferida del emprendimiento y las startups, LinkedIn, creo que ahí, tanto en el page de Alder Practice o en mi perfil personal, Miguel Tovar, me pueden encontrar sin ningún problema. Ya cada tanto me caen por ahí personas que están buscando algún consejo o asesoramiento y obviamente siempre estamos abiertos a poder enterarnos un poquito más de este tipo de cosas, aun cuando, no necesariamente sea el momento para poder generar una colaboración, pero siempre estamos atentos, todo el equipo de Alder Practice, estamos atentos a poder escucharles, a poder entender la dinámica que estén viendo. Ya sé, hoy tengo un tema de comunicación que no sé cómo resolver, tengo un tema de redes sociales, tengo un tema de B2B, o sea, no sé cómo seguir avanzando y generar clientes nuevos, tengo un tema de presentación con Venture Capital, oye, con los VCs, oye, de qué forma se tiene que ordenar este tipo de comunicación, de qué manera lo presentamos. Estamos más que abiertos a escucharles, a poderlo platicar, ya sea que se pueda generar una colaboración o que no, pero nada más con el hecho de estar estar en el ajo con estas cosas, a nosotros nos encanta. Que es bien difícil venderse, ¿no? Y también vender sus ideas y estar ahí totalmente convencidos que lo nuestro está bien hecho y que puede llegar a ser todo un éxito. Comentaba hace rato de que muchas veces este tipo de emprendimientos se enfocan muchísimo en términos de la solución, lo cual obviamente es importante, pero no es solamente la primer mitad del tema. La otra parte es de qué manera te explayas con el tema y puedes y te presentas ahora sí en sociedad, ¿no? Con usuarios, gobierno, otras empresas, competencia, fondos de inversión. No, ¿y quién iba a imaginar que iba a ser como tan amplio el tema? Seguramente que hagamos una segunda y hasta tercera parte de este tema. Pues agradecerte, Miguel Tovar, el que hayas estado con nosotros platicando con todos nuestros podescuchas de Cuéntame de Economía. Jimens. Recuerden, pórtense bien, sana distancia, cubrebocas. Nos escuchamos. A la próxima. Este episodio fue presentado por Hotel Avándaro, la solución creativa para que tu equipo de trabajo respire rodeado de naturaleza.
Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.